Buenas tardes a todos, bienvenidos a un directo más desde este perfil, desde Farmadicta, sobre salud mental. Vamos a ver si se añade Concha a este directo. Hola, buenas tardes, Concha. Hola, buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Muy bien. Nada, estaba comentando que bienvenidos todos a este directo. No me he dado tiempo a mucho más, te has conectado súper rápida hoy. Bienvenido a este directo, que es el último del año, en el que vamos a intentar hablar de lo mejor del 2022. Es un poco difícil resumirlo en media hora, porque es un año en el que hemos hablado de un montón de cosas. Hemos intentado mejorar la comunicación con respecto a la salud mental, el conocimiento y la formación de nuestros compañeros, la atención farmacéutica y, bueno, mejorar muchos aspectos de salud mental y muchos conocimientos, ¿no? Vamos a intentar resumirlo en esta pequeña media hora y, bueno, esperemos que sea de mucha utilidad para todos y sobre todo para nuestros compañeros farmacéuticos. Y yo creo que, como es un día un poco denso, mejor vamos al grano y no nos alargamos nada. Totalmente, totalmente. Pues muchas gracias a todos por asistir. Como ha dicho Paula, vamos a intentar resumir lo que hemos visto durante este año, que han sido muchas cosas. Y yo voy a empezar con un tema que a mí me encanta y que soy muy fan, que es el tema de la comunicación, ¿no? Entonces, vamos a hablar aquí de cómo comunicar en salud mental. Hablamos no solo de cómo tienen que comunicar los medios, sino cómo tenemos que comunicar todos, que esto yo creo que es lo importante, ¿no? Y voy a los puntos claves. El lenguaje. El lenguaje tiene que ser adecuado para evitar prejuicios, concepciones erróneos y sobre todo estigmas. Esto es muy importante. Por ejemplo, siempre hay que hablar de personas, personas con problema de salud mental. Nunca hablar de enfermo mental. Siempre personas, son personas con una condición diferente, pero no son enfermos. No debemos etiquetar, o sea, no debemos hablar de un depresivo, un esquizofrénico, perdón, una anoréxica. Todo esto contribuye al estigma. Entonces, esto lo tenemos que sacar de nuestro lenguaje habitual incluso, ¿no? Titulares morbosos, ¿no? Pues esto va más hacia la prensa, pero tampoco debemos nosotros fomentar esto, ¿no? Pues titulares de suicidios que generan mucha atracción o titulares que llevan a fomentar esta morbosidad y este estigma, ¿no? Y para acabar de esta parte, yo creo que es muy importante las imágenes. Sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Cuando nosotros hacemos comunicación en salud mental, yo siempre digo una cosa, nunca tenemos que poner a las personas con un problema de salud mental, pues la típica imagen de una persona como que se está arrastrando o de una persona que se está tirando de los pelos, etcétera, etcétera. Son personas, entonces cuidado con las imágenes que utilizamos. Para resumir esta parte, lenguaje, no etiquetar, cuidado con las imágenes y con esto todos contribuiremos a pues desestigmatizar y ayudar a que estos estigmas no estén en la salud mental. Este es mi resumen de la parte de Súper comunicación. resumido, gracias, Concha, que nos acompañó Elisenda Camps en Sí, este primer directo del 2021 y, bueno, todos ya conocéis seguro y fue súper interesante. Luego tuvimos un directo también sobre autismo en el que nos acompañó Sandra Laguna, la responsable del área de familias de la asociación Aprendemos Autismo, y se destacó en este directo me gustó mucho porque se pusieron sobre la mesa palabras que normalmente no se ponen, ¿no?, en relación con el autismo. Se habló de una detección precoz, la importancia de una detección precoz, de una intervención psicoeducativa especializada, que los apoyos adecuados mejoran muy significativamente el pronóstico y la calidad de vida de estas personas, ¿no?, de las personas con TEA, ya que les permiten adquirir esas habilidades comunicativas y de relación y desarrollar ese grado de autonomía personal tan importante para ellos, sobre todo también para sus familias, ¿no? Sabemos que hay que garantizar estos apoyos necesarios para la inclusión educativa, social y laboral, y centrarnos sobre todo en las capacidades, no en los déficits. Esta campaña Súmate al Azul es una campaña internacional, que es Light It Blue, que se intentó que se diese a conocer no solo el día 2 de abril, sino durante todo el mes y a ser posible durante todo el año, y ir mejorando esta calidad de vida en definitiva, ¿no?
Se pusieron sobre la mesa palabras como información basada en la evidencia, muy importante, los derechos, la concienciación, la inclusión y la condición. Lo que decías, Concha, de no son autistas, son personas con autismo. El cómo tratar a las personas y ese lenguaje, ¿no? Y esa inclusión. También desde la farmacia, animar a los padres que detectan señales de alerta a sus hijos a acudir al pediatra, a consultar. Y sobre todo conocer el autismo y sus características ayuda desde la farmacia también a combatir sus falsos mitos sobre el autismo, sobre que es el resultado de un mal vínculo con los padres, o un problema de la crianza o del estilo educativo, y estas personas que no tienen interés en comunicarse con los demás, ¿no? Estos falsos mitos desde la farmacia es un punto muy importante para ayudar a combatirlos, ¿no? Y las farmacias además pueden ser lugares amables y accesibles para las personas con autismo. Hay que cuidar esos entornos que sean sencillos, de baja estimulación visual y auditiva y donde las interacciones sean claras y específicas. Hablamos también de la importancia de dar a conocer nuestros entornos y nuestro equipo, el tipo de iluminación, el tipo de local en nuestra página web o en nuestro Instagram para que cuando vengan a la farmacia sientan que es un lugar amable, que es un lugar que conocen, que es un lugar accesible y reconocido por ellos, ¿no? Y nos facilitaste desde WhatsApp unos pictogramas que utilizamos en la farmacia día a día, que creo recordar que se podían descargar también desde el WhatsApp. Sí. Y que tenerlos a mano ayuda a ser mucho más accesible la farmacia para las personas con TEA. Y la importancia de acudir a asociaciones, ¿no? Porque las asociaciones te pueden recomendar y redireccionar a esos terapeutas especializados con evidencia científica en autismo y una intervención psicológica y terapias, eso, como decimos siempre, con evidencia científica y que estén contrastadas y profesionales cualificados. Y yo creo que del autismo ya está. Bueno, ya has dicho mucho, ¿eh? Ya has dicho Sí. mucho. Otro de los temas que hablamos que para mí es muy importante es el tema de la migraña. Y para ello tuvimos como invitado a Ángel Fernández, que es un neurólogo, porque el especialista de la migraña es el neurólogo. Y este es el primer mensaje que quiero dejar. Es decir, si tenemos problemas de migrañas, ahora hablaremos un poco de cuál es la diferencia entre una migraña y una cefalea, un dolor de cabeza normal, hay que ir al neurólogo. Es una enfermedad muy prevalente, más de 5 millones de españoles padecen migraña, es la enfermedad neurológica más prevalente y el 80% de estas personas que padecen migraña son mujeres en edades comprendidas entre 20 y 40 años. ¿Esto por qué? Porque afecta mucho en la migraña la parte hormonal. Muchas personas se automedican, y esto lo sabéis en la farmacia. Se calcula que más del 50% de las personas se automedican con analgésicos para la migraña, con lo cual esto es un problema porque puede cronificar la migraña. Si tenemos un dolor de cabeza permanente que no responde a los analgésicos comunes, hay que pedir hora al especialista o al médico de primaria, pero por lo menos que nos derive porque realmente puede ser una migraña y hay que tratarla igual de otra manera que no son con los analgésicos habituales. Una de las cosas que hablamos, que yo creo que es muy importante, que es la diferencia entre la migraña y el dolor de cabeza o la cefalea tensional, es la intensidad y el lugar donde se produce. En la cefalea siempre es una presión general en la cabeza, no se localiza en un punto. En cambio, la migraña es un dolor mucho más intenso, más localizado y que suele precederse de unos signos o síntomas que se prevé que se va a desencadenar la crisis, como pueden ser visión borrosa, hay personas que tienen náuseas, mareos, es decir, ahí podemos distinguir lo que es una migraña de una cefalea tensional puntual. Y una de las cosas que yo me quedo de este directo, que para mí es muy importante, los desencadenantes más habituales de la migraña. Y se calcula que el 71% de los casos provienen del estrés. Es decir, controlando el estrés podemos controlar las migrañas. Y esto es muy importante, Paula. Es decir, que tengamos migrañas porque tenemos una situación de estrés, vamos a intentar controlar ese estrés. Y otra de las cosas que podemos hacer para no tener migrañas es lo que hemos hablado tantas veces, que es dormir bien.
Otra de los encadenantes de la migraña es el insomnio, es decir, controlando el insomnio, durmiendo bien, que luego vamos a hablar también del tema de sueño, pues evitaremos tener migraña. Se calcula que hasta el 68% de las migrañas provienen de un mal sueño y un sueño no reparador. De que ese estrés Y también puede desencadenar ese insomnio. totalmente, todo está ligado, pero sabes que hay personas que padecen migrañas de manera muy continua, que afecta mucho su calidad de vida. Y realmente tenemos dos encadenantes muy importantes y que podemos controlar. Digo, podemos controlar entre comillas, porque el estrés, si se pudiera controlar, no habría gente estresada, ¿no? Pero otra de las cosas que hablamos con el neurólogo y que yo creo que es importante también son los hábitos de vida. Lo de siempre, aparte de dormir bien, una dieta saludable, eh, ejercicio, relaciones sanas, todo esto Y la hará que alimentación, todo. tengamos menos migrañas. Es decir, de resumen, si tenemos problemas de migraña, el especialista es el neurólogo. La automedicación, pues, no favorece la evolución de la enfermedad y controlar estas desencadenantes como es el estrés, como es el insomnio, para tener más controlada la migraña y, por supuesto, hábitos de vida saludable. Sí. Este es mi resumen, Paula. Perfecto, gracias, Concha. Otro directo muy interesante, bueno, hicimos un directo y luego hicimos una evaluación de cómo había funcionado ese reto, fueron las herramientas de ayuda en salud mental con el doctor Fernando Mora. Estos retos que propuso el doctor Mora para poder hacer unos ejercicios y volver con las pilas cargadas y la salud mental reseteada tras el verano de una forma divertida y amena. Muchas veces no somos conscientes de que existen partes de nuestra vida que necesitamos mejorar porque nos afectan negativamente a nuestra salud emocional. Y esto puede ser tanto relaciones con la familia, con los amigos, con el trabajo, con la alimentación. Y esto necesitamos ajustarlo, ¿no? Y decidir exactamente qué cosas necesitamos cambiar, qué queremos mantener, no siempre es fácil. Y suelen ser decisiones que necesitan un detenimiento y una reflexión importantes, ¿no? Que en nuestro día a día que vamos a 100 por hora es difícil detenerte a analizar y a pensar. Pero eso, y porque implica evaluar el cómo estás y cómo llevar a cabo esos cambios, ¿no? Pero a través de este directo y los documentos que nos facilitó el doctor Mora y los otros en Neuraxfam que están colgados en la web de Neuraxfam, que yo invito a quien tenga tiempo y ganas que se vaya descargando los retos, aunque sean poco a poco. También Año Nuevo es un buen momento para empezar a Total. resetear lo que no nos va bien, pues se pone al alcance de todos a través de estas herramientas el poder autoevaluarte y ver de una forma sencilla y ordenada qué partes queremos mantener, terminar y empezar en nuestra vida, ¿no? Tanta gente que se apunta al gimnasio en Año Nuevo, que empezamos una dieta el 1 de enero, pues saber el por qué nos falla, ¿no? Muchas veces el por qué no conseguimos esos objetivos, porque no nos paramos a pensar si realmente queremos empezar eso, queremos terminar con otras cosas y qué queremos mantener de nuestro estilo de vida. Y en este directo estuvo muy bien porque hablamos del trabajo, de si nos cuesta desconectar o somos unos locos del trabajo, de si por tu pareja todavía sientes admiración y esa comunicación siempre es con un lenguaje adecuado o no, si con los amigos tienes una relación sana, si es como siempre, si te divierte estar con ellos o te da una pereza horrorosa y vas porque no hay más remedio. Hablamos también de si el deporte era nuestra asignatura pendiente, si la relación con tus hijos crees que es la adecuada, si has perdido la paciencia con ellos, si crees que no es fácil comunicarte con ellos y que sea bidireccional esa comunicación, ¿no? Que no sea un monólogo con tus hijos. Si con la alimentación calmas la ansiedad con la comida, si te aburre comer sano, si tienes problemas con la alimentación, bueno, si no te acabas de llevar bien con la alimentación, tanto por exceso como por defecto, Uh ¿no? -huh. Porque hay muchas personas que tampoco les gusta el comer porque les aburre o el cocinar o no se le han llegado a plantear, ¿no? El por qué tienen que comer de una manera sana y equilibrada o unas cantidades adecuadas, ¿no? O si te cuesta asumir que tienes una enfermedad, que algún familiar tuyo la tiene y te cuesta comprometerte con ese tratamiento, ¿no? Que empiezas algo y a los 2 días lo dejas. Pues estas herramientas, como hemos dicho, ahora también es un buen momento para descargárselas de nuevo, están colgadas en la web de Neuraxfam y es muy útil para poder mantener esa buena salud emocional y ese buen equilibrio que es tan necesario.
Sí, sí, yo animaría a todo el mundo que lo hicimos en verano, pero es una herramienta que sirve en cualquier momento que te puedas parar, recapacitar, pensar y poder hacerlo, ¿no? Y no hace falta Y hacer todas a la vez, poco a poco, se no, puede ir no, poco a no. poco. Yo creo que también tienes que pensar en qué aspectos, pues quizás tienes más necesidad de mejorar, ¿no? Entonces, pues empezar por ahí. Sí. Los objetivos tienen que ser alcanzables siempre, no nos podemos poner objetivos que sean demasiado inalcanzables porque al final no los haces, ¿no? Y medibles, y gracias a la herramienta los podrás medir, ¿no? Podrás Claro, ver la evolución porque te pones realmente esas metas, esos objetivos. totalmente. Y otro de los temas que hemos tocado este año, que es un tema totalmente de actualidad, es el tema del cannabis medicinal y los cannabinoides. Uno de los resúmenes, una de las partes que quiero enfatizar aquí es que todo lo que hablamos aquí de cannabis es cannabis medicinal, no tiene nada que ver con el cannabis recreativo, tienen el mismo nombre, pero son dos temas totalmente diferentes. Entonces aquí lo que hablamos es del cannabis medicinal. Esto no es algo nuevo, porque ahora parece que se habla de cannabis medicinal como si se hubiera descubierto ayer. Hay estudios y a quien le interese es muy, bueno, es curioso. En Mesopotamia, 2000 años antes de Cristo, ya se usaba el cannabis como un remedio para el dolor. O sea, es decir, no es algo nuevo. Lo que pasa que, bueno, pues ahora está de moda. ¿Y qué hablamos en este directo? Pues en este directo hablamos que los cannabinoides que más se han estudiado y que más se usan en cannabis medicinal son los fitocannabinoides, es decir, los cannabinoides que vienen de la planta. Normalmente la planta están en su forma ácida y se tienen que descarboxilar para que tengan el efecto terapéutico. Normalmente se hace a altas temperaturas y si el consumo es oral se hace un calentamiento del material vegetal y si el consumo del cannabis medicinal es un vaporizador se usa un instrumento, un medical device y se usa directamente, se calienta en ese medical device. Hasta la actualidad se han aislado más de 120 cannabinoides diferentes en la planta de cannabis sativa, es decir, hay muchos fitocannabinoides. Lo que pasa es que los que más se han estudiado y los que más se usan actualmente es el THC y el famoso CBD. Los dos se encuentran en los brotes de la flor en la planta, en la flor, no se encuentran nunca ni en el tallo ni en las hojas. Y del resto de los fitocannabinoides hemos dicho que los que más han estudiado es el THC y el CBD. Se sabe poco, pero bueno, se están estudiando. En relación a para qué se usan los fitocannabinoides, en concreto el THC y el CBD, en la mayoría de los casos se usan dolor, sobre todo en dolor neuropático que no responde a otras alternativas terapéuticas, seguido de espasticidad y náuseas y vómitos. Y otra de las indicaciones más importantes es en epilepsia resistente. Las fórmulas, dependiendo de si se usa en espasticidad, en dolor, en náuseas y vómitos, los principios activos se van combinando para encontrar el uso terapéutico. Es decir, no siempre todos tienen la misma concentración de THC y de CBD, sino dependiendo el uso que se le vaya a dar. Y para acabar, quiero decir que en España hoy en día solo se puede comercializar el CBD de uso cosmético. Es decir, a día de hoy se está regulando el uso por vía oral, pero a día de hoy no está regulado. O sea, el único CBD que se puede comercializar ahora mismo es de uso cosmético. Ya sabéis que tenéis cremas y que tenéis algún tipo de producto con CBD en la farmacia, pero siempre de uso cosmético. Es decir, para resumir esta parte, el uso del cannabis medicinal no es nuevo, no tiene nada que ver con el uso del cannabis recreativo y bueno, puede ser una alternativa terapéutica en algunas patologías, pero a día de hoy no tenemos regulación específica en España, salvo de uso de CBD para cosmética. Sí que esto es Este es mi importante. resumen. Esto es muy Sí, sí, importante, muy porque hay importante. cosmética en formato aceite en el que en su propaganda o en su marketing no dejan claro que es cosmético y dan a entender que se puede consumir
cosa que no está autorizado en España en este momento, ¿no? Y que es importante que lo sepamos ya Sí, no solo sí, de los padres, sino también como usuarios, ¿no? sí, Que no nos sí. den el gato por liebre, que es Ujú. importante el conocer esto, ¿no? Y también hablamos desde el Alzheimer, este fue un directo muy chulo, lo hicimos Concha y yo desde Sevilla, Sí, desde el Congreso Internacional de Farmacia en Sevilla, porque coincidió con el Día Internacional de Alzheimer y fue un congreso que hicimos las dos en la misma sala. Fue sí, un sí. la verdad muy chulo porque fue muy diferente y en ese entorno entre tanto compañero de todo el mundo fue la verdad fue muy agradable. Bueno, sabemos que en España se calcula que 1,2 millones de personas viven con Alzheimer y que entre el 30 y 40% de los casos están sin diagnosticar. Esto es muy importante, que muchas Ujú. personas con Alzheimer no están diagnosticadas todavía. Sabemos que es una enfermedad degenerativa caracterizada por la pérdida de capacidad intelectual y funcional, ligada al envejecimiento, y que aumenta a mayores de 65 años, siendo la prevalencia un 7% en este grupo, y próxima al 50% en mayores de 85 años. Estos son datos, la verdad es que escalofriantes, Totalmente. porque uno de cada dos mayores de 85 años sufre Alzheimer, ¿no? Es la tercera enfermedad en coste económico después de la enfermedad cardíaca y el cáncer. Y la importancia de este abordaje multidisciplinar y la urgencia de la detección precoz es muy importante, ¿no? Entonces sabemos que con una detección precoz no se va a poder retroceder, pero sí que vamos a poder enlentecer o frenar la progresión de la enfermedad, ¿no? Entonces, la importancia de la detección precoz para poder participar en ensayos clínicos para enlentecer o modificar la evolución de la enfermedad y poder tomar tus propias decisiones en cuanto a la evolución de la enfermedad, a lo económico, a lo familiar, a todo es muy importante, ¿no? Entonces, antes de hacer un estudio que es mediante el IJUCO que se hizo en muchas farmacias españolas, se hizo en 197 farmacias, participaron 910 cuidadores, hablamos del estudio de Neuraxcare, vimos los resultados, ¿no? Entonces, primero, antes de este estudio, se hizo una encuesta, ¿verdad, Concha? Sobre la importancia bueno, del diagnóstico precoz y que el farmacéutico es la persona más cercana a donde acudes cuando tienes una duda de salud y que el farmacéutico accede a la población y sobre todo a los cuidadores y se puede detectar mediante este cuestionario, el UCUCODE, que es un Sí, sí, se puede detectar el riesgo, si la persona está en riesgo, ¿no? Que ya es muy riesgo. importante. Exacto. Entonces, una vez detectado este riesgo, se puede derivar al especialista. Con lo cual, se vio también la participación de las farmacias como este asistente sanitario, este agente sanitario y el papel tan importante que podemos desarrollar también en la detección precoz, ¿no? Y que se presenta, podemos observar el riesgo de deterioro cognitivo en estos pacientes como resultado de esta evaluación, de este cuestionario. Y bueno, este papel como agente sanitario yo creo que es muy importante en una enfermedad que hemos visto los datos que son, la verdad es que escalofriantes, ¿no? Sí, sí. Y, y para resumir, nada, eso, la importancia del farmacéutico como agente sanitario, también para detección precoz en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la detección precoz del deterioro cognitivo leve, ¿no? Que sabemos que puede aparecer hasta 15 años antes de poder ver la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad y que no vamos a poder retroceder, pero sí frenar. Y otro muy interesante fue el sueño, Concha, con el doctor Stevie. Bueno, sí, de sueño hemos hecho muchos y yo creo que seguiremos haciendo, ¿no? Porque parece ser que los problemas de sueño cada vez van aumentando más, impactan mucho en la calidad de vida. Entonces, evidentemente no vamos a decir que en este directo dijimos que es importante dormir bien y para desconectar para reconectar, ¿no? Que es tu frase Me favorita. encanta. Y una de las cosas que dijimos en este directo es cuánto necesita dormir cada persona, ¿no? Y a mí el doctor Estivil me gusta mucho cómo lo explica, porque dice, el sueño es un taller reparador, reparador de todas las actividades que tú has hecho durante el día. Entonces, no es lo mismo un niño que va al colegio, que no para de correr, de moverse, que una persona mayor que está en casa, que tiene muchas horas de relax. Entonces, ¿qué necesitará más? Una persona que tiene mucha actividad
física, intelectual, necesitará dormir más horas, ¿no? Entonces, por eso podemos encontrar en la literatura y en muchos sitios, pues que una persona, un niño o un adolescente necesitará dormir 10, 11 horas. Un adulto con una actividad normal pues necesitará dormir entre 7 y 8 horas. Y una persona mayor que además suele hacer siestas durante el día, pues va a necesitar dormir 6 horas. Pero es por esto, porque necesitamos reparar la actividad que hemos tenido durante el día. Entonces, si tienes poca actividad, pues necesitas reparar menos. Pero todos tenemos que dormir. Sabemos que en España el sueño es una situación que menospreciamos. Dormimos para estar vivos, pero realmente no le damos la importancia que hay que darle. Es de los países europeos que menos se duerme. Entonces, pues en esto yo creo que los divulgadores sanitarios y las personas que estamos en contacto con los demás y que podemos darles estos consejos hay que hacerlo, ¿no? El sueño se prepara, el sueño no llega de repente, entonces tenemos que prepararlo y para eso hay muchos consejos que podemos tener en cuenta que se pueden dar desde la farmacia, pues por ejemplo, no tiene ningún sentido que tú te tomes un hipnótico para dormir cuando te estás tomando 7, 8 cafés al día. Y entonces hay los consejos de higiene de sueño, yo no voy a decir todos porque son muchos, pero cualquier persona que tenga necesidad o que los quiera conocer lo puede preguntar en su farmacia, incluso en nuestra web de Neurasfar también están. Pues hay que evitar siestas de más de 30 minutos, hay que apagar las pantallas un tiempo antes de acostarse, no cenas abundantes, no bebidas excitantes, es decir, hay muchos consejos de higiene de sueño que debemos de tener en cuenta para poder dormir bien. Y muchas veces basta con estos consejos para dormir bien, no hace falta ir a tratamientos farmacológicos ni muchísimo menos. Entonces, tenerlo en cuenta, preguntar al farmacéutico y tener claro que hay que dormir para poder tener una vida sana. Y ojo, que el no dormir afecta mucho también a la salud mental, ¿eh? O sea, y Sí, también lo hemos explicado muchas veces. Así sí. que nada, vamos a hacernos también el propósito para el año que viene para dormir más y mejor, que no solo importa el tiempo, sino también la calidad del sueño. La calidad y que sea un sueño reparador, ¿no? Que sea un Sí, sueño, totalmente. sí, que nos ayude a resetear. Y bueno, luego otro directo muy interesante fue el que hablamos sobre Lumens, que hablamos con, bueno, es un proyecto hecho en colaboración el doctor Mora, eh, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Neuraxpharm y Curro Jordano como farmacéutico. Y es un proyecto muy interesante porque previo a este proyecto se hizo una encuesta a la población con un resultado que ya justifica la necesidad de dar este servicio asistencial, ¿no? El 53% de los entrevistados creen que el farmacéutico les puede ayudar de alguna manera con su salud mental. Y además, 7 de cada 8 entrevistados creen que el farmacéutico es un profesional capacitado para ayudar en aspectos de salud mental como recomendar la asistencia médica, identificar síntomas y prestar ese apoyo emocional al paciente tan necesario, ¿no? Entonces, Lumen se aparece por esta necesidad y es un proyecto que ayuda a los farmacéuticos y a las farmacias a tener una mejor formación en salud mental. Es un proyecto muy interesante porque por primera vez se centra en el paciente, no en el medicamento, ni en la patología ni en el fármaco, ¿no? Entonces, al estar centrado en el paciente y poder ver en esta guía los pacientes por grupos poblacionales, pues una mujer embarazada o en lactancia, los niños y los adolescentes, es una manera de enfocar la guía y el aprendizaje mucho más útil, mucho más amena y mucho más, bueno, práctica en definitiva, ¿no? Para tener una guía de mostrador, un manual de bolsilla de formación e información para el profesional sanitario que nos ayuda a acompañar mucho mejor al paciente, ¿no? Yo no me quiero extender mucho en cómo es el manual, os lo podéis descargar desde la web del Consejo, si ponéis Proyecto Lumens, Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, lo podéis descargar. Eh, nos va a ayudar mucho a empezar a muchas farmacias a posicionarse y a conocer mucho mejor la salud mental y a dar ese consejo, pues poder indicar cuándo empezarás a notar efectos, cómo ha de ser de largo el tratamiento,
que no cambies de tratamiento si notas algún efecto adverso, porque ya sabes qué efectos adversos te puedes encontrar, porque ya tu farmacéutico te lo está explicando de una manera clara y sencilla y no teniéndote que leer el prospecto, que sabemos que muchas personas, o no solo se lo leen, ya no se van a tomar la medicación, ¿no? Entonces, bueno, la capilaridad de la red de farmacias puede ayudar a que los farmacéuticos comunitarios, ya sabemos que somos un soporte de referencia para la población, pero además acompañarlos y derivando en los pasos necesarios en temas de salud mental, pues yo creo que es muy importante. Y por eso os invito a descargaros este manual si no lo tenéis ya en la farmacia. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en la farmacia lo tenemos impreso y súper trabajado, ¿no? Porque es, en un momento dado, pues entrar en la robótica y consultar una duda y poder dar un consejo mucho más, no ya no solo profesional, sino mucho más útil para el paciente. Sí, Paula, ya para acabar, que nos quedan 2 minutitos, el último directo, bueno, otro de los directos fue hablar de la microbiota intestinal y su importancia en la salud mental, que tuvimos de invitada a Teresa Monín. Hablamos de que el intestino y el cerebro están íntimamente conectados, ¿no? Todos hemos experimentado esos mariposas en el estómago previo a un examen, a una cita importante. Esto define muy bien lo que es la conexión entre el intestino y el cerebro. Realmente hay cada vez más investigación de esta conexión y de cómo manteniendo una microbiota sana y balanceada podemos pues mantener a raya algunos problemas y puede afectar a la ansiedad, puede afectar a la depresión. Que la disbiosis, que es este no balance entre la microbiota beneficiosa y el microorganismo patógeno, hace muchas veces que haya alteración en temas como la patología mental y en algunos otros patologías. Entonces, tenemos que tener una microbiota sana porque esto nos puede afectar en la salud mental y en otras cosas, pero hablando exactamente de la salud mental. ¿Cómo se puede mantener este equilibrio, ¿no?, entre la microbiota sana y los microorganismos patógenos? No solo hay que mantener la cantidad, sino también un tema cualitativo. Pues evidentemente a través de una buena alimentación, la alimentación afecta mucho a la cantidad y calidad de la microbiota, pero también estilo de vida saludable. La microbiota se ve afectada también por el estrés, se ve afectada por la vida sedentaria, es decir, es sensible a muchos aspectos que tenemos que cuidar. Si esa microbiota está alterada y hay que intervenir, hoy en día hay probióticos que pueden ayudarnos a balancear esa microbiota. Yo siempre digo lo mismo, hay probióticos y probióticos, es decir, no todos los probióticos son iguales. El farmacéutico está muy formado en el uso de probióticos, con lo cual, si alguien necesita un probiótico, que vaya a la farmacia. Ya sabemos que están fuera también, pero no todos los probióticos son iguales, no todas las cepas son iguales y no toda la manera de tomarlo y de abordar, por ejemplo, la disbiosis es igual. Entonces, Y todos sirven para todo, ¿no? ni todos sirven para todo, por eso. Entonces, realmente, si tenemos un problema y necesitamos tomar un probiótico, pues hay que ir a la farmacia y que nos aconsejen. Y que la salud o el balance de la microbiota y tener una microbiota saludable nos va a ayudar mucho a mantener una buena salud mental. Entonces, que hasta hace poco no se le daba la importancia y ahora realmente se ha visto que es muy importante. Y esto es el resumen de la parte de eje intestino-cerebro que tan de moda está. Bueno, yo creo que no hay que resumir el directo de hoy, sino No. que bueno, lo importante que hemos intentado durante este año es mejorar la comunicación, el conocimiento y la formación de los compañeros, mejorar también la atención farmacéutica, que ha sido un año, la verdad, que muy enriquecedor. Hemos conocido a fondo la guía Lumens y yo creo que eso ha sido un paso muy importante. Y también, bueno, que no lo hemos dicho, este año ha comenzado el podcast La Neurona Azul, donde podéis encontrar todos los directos, nuestros directos, de una forma que igual os es más cómoda para escucharlos y quedaros a mitad, volver a seguir, aunque solo sean de media hora, a veces no tenemos ese tiempo por ese estrés que estábamos hablando.
Y bueno, en definitiva, el buen estilo de vida, el disminuir el estrés y el mejorar el sueño pueden ayudar en la calidad de vida de todos y en mejorar también nuestra salud mental y emocional. Y yo creo que hasta aquí nuestro 2022, Concha. Sí, yo lo que animo a todo el mundo, Paula, que si alguien tiene algún tema de los temas en los que nosotros somos expertos o podemos traer a expertos que sean interesantes, pues también te lo pueden decir a tu Sí, perfil y intentaremos prepararlos pues para el año que viene. sí, y muchas gracias por acompañarnos también este año 2022 y nos vemos en 2023 intentando mejorar la salud mental y emocional de todos. Sí, Gracias, Concha. felices fiestas a todos. Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, adiós.